bueno que están con nosotros en este que es su programa Añoranzas, porque hoy tenemos pues un tema por demás importante, quizás uno de los más importantes y necesarios para quienes somos piedadenses. Hace un momento le comentaba a don Joaquín, comentábamos acerca de la existencia de la piedad, y hoy en la mañana platicando con don Alberto Carrillo Cázares, nuestro máximo historiador, pues hablábamos de que a veces cuando decimos la historia de la piedad y nos dicen que fue fundada por Nuño Beltrán de Guzmán y que antes de eso se llamaba Sula la Vieja y etcétera, etcétera, bueno, pues no son más que verdaderos cuentos. No hay nada, absolutamente nada de eso. No sucedió nada, don Joaquín. Y precisamente don Alberto Carrillo fue quien nos ha insistido, es quien nos ha insistido en que cuál es el verdadero origen de la piedad. Y un día yo me puse a escribir cuál es el origen de la piedad y por qué es importante en esta fecha que retomemos el origen de la piedad. Bueno, porque el 25 de noviembre de 1692 fue el primer día en que la piedad existe como la piedad. Ahorita les comentamos por qué, pero cuéntelo usted, si fue 1692, pues fueron muchos años después de cuando se dice que se fundó, en 1530. Primero no hubo tal Sula la Vieja, y después Nuño Beltrán de Guzmán nunca pasó por aquí, y menos fundó la piedad. Algunos historiadores nos han querido pues adornar y decir que hubo una fundación, pero la piedad no fue producto de una fundación, fue producto de un poblamiento, de un avecindamiento. Y oiga usted lo que dice don Alberto. Con esto empiezo yo mi escrito y bueno, lo iremos comentando aquí con ustedes. Dice, en el caso de la piedad, se ha divulgado mucho la versión de una fundación del tipo convencional, como el que suele encontrarse en el caso de las villas de españoles en el Bajío. Es la clase de fundación que tiene el sello de la oficial. Esa falsa fundación no solo resulta ajena, sino en cierto punto contrapuesta a la tradición recogida por el Fénix. Está hablando del Fénix del Amor, el libro de nuestro primer historiador, don Agustín Francisco Esquivel y Vargas. Es otra imagen del pasado, es fruto de otra época y otra mentalidad. Todo ello no sería tan reprochable si no fuera producto de la improvisación en un tiempo en que ésta resulta ya inaceptable. Según tal versión, el pueblo al que hoy corresponde la piedad habría sido antiguamente una especie de metrópoli azteca, Sula la Vieja, que se fusionaría luego al Imperio Tarasco y sería conquistada por Nuño de Guzmán, quien fundaría en su lugar San Sebastián Aramutarillo, precisamente el 20 de enero de 1530. Eso dice don Alberto. Evidentemente, pues lo que nos está diciendo es que no hubo tal fundación. Y el escrito yo lo inicié así. En la época prehispánica, en el sitio que ahora ocupa la Piedad de Cavadas, Michoacán, a las orillas del entonces caudaloso Río Grande, se encontraba un asentamiento en el lugar que conocemos como el Cerrito del Muerto, centro cívico ceremonial de cuya invaluable construcción no queda casi nada debido al descuido, la ignorancia, la incuria de quienes tienen la obligación de preservar tan importantes elementos arqueológicos, o a la ambición de quienes pudieran beneficiarse económicamente con el uso del predio. En la cercana comunidad de Zaragoza, en el denominado Cerro de los Chichimecas, se localiza un asentamiento con importantes construcciones y materiales arqueológicos que muestran que era un centro agrícola. También la Mesa de Potrerillos ofrece vestigios arqueológicos relevantes. Estos tres sitios indican el desarrollo cultural que en los siglos anteriores a la conquista tuvo la región como lugar de valor agrícola y pesquero y su pertenencia a la gran cultura de Occidente. Por otra parte, desde 3 siglos antes de la llegada de los españoles se conoce históricamente la presencia
de tarascos y chichimecas. Y bueno, antes de continuar, don Joaquín me comentaba, me decía usted, don Joaquín, que don Vicente de Pecano, que fue su profesor, luego Sí. de repente hablaba de Sula la Vieja. Sí, efectivamente, él siempre nos decía que era Sula la Vieja. Digo, en los resúmenes y en todo eso hablaba sobre de la Sula la Vieja. Y en realidad se dábamos crédito, ¿verdad? Dábamos chicos y sí, nos imaginábamos, porque él nos mostraba un panorama de chozas, como puras chozas, ¿sabes? Cuando ya se formalizó, ya fue cuando ya se hicieron, ya digamos, ya no fueron chozas, fue cuando se mencionó, era en su parte del resumen que daba, de que se habían acabado las chozas y había venido era precisamente aquí por toda la ribera del río de aquí en el que Lerma. estamos a un costado. Y y la cosa es de que siempre tuvimos esa idea de que eran chozas La Piedad. Ya después, pues, digamos, ya con el nombramiento que se le dio, pues nos imaginamos ya después que ya se habían hecho casas, ¿verdad?, de adobe, ya veo, digamos, cosas ya sencillas, ya no eran verdaderamente chozas como nos comentaba el profesor Vicente de Pecano. Bueno, y le comentaba esto a don Joaquín y quería que se los comentara a ustedes por una razón muy importante. Resulta de que, pues no, las tales chozas y todo lo demás que se imaginaban, y como dice don Alberto Carrillo, pues eso estaba bien en otras épocas en que pues era muy difícil que hubiera una investigación científica a la manera que la hay ahora, y entonces pues nos inventábamos nuestro pasado. Y oigan lo que yo escribo aquí, dice: en las monografías escolares se leía que, y hubo varias monografías, en el siglo XII de nuestra era, durante su larga peregrinación, los aztecas fundaron a la orilla del río el pueblo de Sula, cuyo nombre significa lugar de codornices. También que en 1380 las huestes de Tariacuri, rey de los purépechas, conquistaron el pueblo y le pusieron por nombre Aramútaro, que significa lugar de cuevas. También decía las famosas monografías que el 20 de enero de 1530, día de San Sebastián, las tropas de don Antonio de Villarroel, lugarteniente de Nuño de Guzmán, tomaron posesión del lugar al que llamaron San Sebastián de Aramutarillo. Finalmente, que en marzo del mismo año de 1530, don Nuño Beltrán de Guzmán repartió las tierras y los solares entre los españoles que decidieron avecindarse en el lugar, y nombró a Fray Juan de Padilla y a Fray Juan de Badía como evangelizadores de los indios. Qué bonito cuento. Sí. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Éramos una metrópoli azteca. Se llamaba Sula la Vieja. Eran náhuatls, pues eran los primeros pobladores. De repente viene Tariacuri, rey de los purépechas, de los tarascos, conquista el pueblo y le cambia de Sula la Vieja a Aramútaro. Pero luego, eso fue en 1380, pero luego ya en 1530 viene Villarroel y viene Nuño de Guzmán y ya se llama San Sebastián de Aramutarillo. Ya no Aramútaro, sino San Sebastián de Aramutarillo. Y Nuño de Guzmán se pone a repartir las tierras, a ver, este pedazo te toca a ti, este te toca a ti. Como cuando Collazo. Más o menos. Pues no, y qué bueno que nos están viendo, porque pues en 1530, y como me decía hoy don Alberto Carrillo, no había aquí, o más bien aquí no había nada, absolutamente nada, no había ni Sula la Vieja, ni chozas, ni nada de nada. Y dice, en un texto de Matías Ángel Mota Padilla, se menciona que Nuño Beltrán de Guzmán fundó Sula, y de ahí empieza el error.
Don Matías Ángel de la Mota Padilla escribe su libro, es un libro que habla de la conquista de la Nueva Galicia. Y dice que pasa Nuño Beltrán de Guzmán por Sula y funda Sula. Pero Sula es San Martín Sula, Jalisco. Sí. No La Piedad, no Aramútaro, ni Aramutarillo, ni nada de nada. El dato fue repetido por el canónigo José Guadalupe Romero en 1861. Fíjense ya desde qué época. Evidentemente don Joaquín o yo o los que íbamos a la escuela, pues oíamos repetir lo que habían dicho los historiadores. Pues si don Matías Ángel de la Mota Padilla dijo, y luego dijo don José Guadalupe Romero en 1861, y luego don Mariano de Jesús Torres en 1915, y después don Edmundo M. Flores en 1920, y después mi abuelo, que también le entró a la mentira en 1930, y luego don Refugio López de la Fuente en 1931, y luego don Jesús Romero Flores en 1958. Y como don Jesús era una persona que definitivamente tenía una gran ascendencia en el pueblo de La Piedad, era quizás el piedadense más ilustre de aquella época, bueno, pues si dice don Jesús, pues ¿por qué no va a ser cierto? Toda credibilidad tenía que dársele. Claro, y en su libro de 1958, y estamos hablando de un hombre precisamente de la edad de don Vicente de Pecán, eran por ahí contemporáneos. Sí. Eran más o menos igual que mi abuelo, entonces todo el mundo creía en esa famosa leyenda de la fundación de La Piedad. Dice, generando la leyenda de que el 20 de enero de 1530 fue fundada La Piedad. Pues qué barbaridad. Dice, quizá desde 1685 se celebraba cada año en esa fecha al antiguo santo patrono San Sebastián. Y entonces los ayuntamientos continuaron y cada 20 de enero pues se celebra y hay un acto cívico y pues estamos de plácemes porque el 20 de enero de 1530 se fundó La Piedad. No hay tal. Sí, perdón que le interrumpa, sí. Pero fíjese que yo sí me acuerdo de que el mes de las festividades sí terminaba el 20 de enero. Ah, claro. Pero ahí es una cosa que debemos aclarar para todos los que nos hacen el favor de vernos. Claro, las festividades del Señor de la Piedad sí. Empezaban el 16, que era la bajada del Señor de la Piedad, del 16 y no terminaban el 11, no terminan ahora, no terminaban el 20. El 20 ya para cerrar con broche de oro. Claro, precisamente porque era la fiesta de San Sebastián, el anterior santo patrono antes del Señor de la Piedad. Exactamente, así era la cosa. De manera tal que usted ya sabe ahora, el 20 de enero, si le vuelven a decir que ese día se fundó, o se avecindó, o se pobló, imagínense un avecindamiento en una fecha determinada. Ese día todo mundo se vino a vivir a La Piedad. Sí. Llegaron todos y todos hicieron sus chozas o casas o lo que usted quiera o cuevas y llegaron y ya está fundada La Piedad. Pues claro que no. El avecindamiento fue paulatino, el poblamiento de La Piedad fue paulatino, pero nada que ver con la leyenda. Y aquí cabría aclarar por qué luego en la escuela, porque como dice don Joaquín, dice en los resúmenes, y me llamó mucho la atención porque antes nuestros profesores nos dictaban un resumen, no había los libros de texto, ni gratuitos ni comprados. No había el paquete de libros que a usted le venden ahora en cada una de las escuelas particulares. Pues aquí está el paquete de libros de 2,000 pesos y tiene tales y cuales libros y los forran de color de tal y le ponen tal escudito. No había todas esas cuestiones mercantiles no existían, de manera tal que ni el libro gratuito, que no deja de ser un artilugio político, ni la venta en quien nos vende el libro, no, teníamos nuestro cuaderno, teníamos buena letra, buena ortografía, los alumnos aprendíamos a escribir. Mi profesor
de primaria, don Aurelio Esquivel, tenía una hermosa letra bastardilla. ¿Se acuerda usted de la famosa letra bastardilla? Sí. Y escribía en los cuadernos, escribía en el pizarrón, y nosotros teníamos que escribir con letra legible y sin faltas de ortografía, porque nos hacían repetirlo hasta que no tenía faltas de ortografía. No sé si usted se acuerda de eso. Sí, también me acuerdo también de aquel famoso libro, La Mantilla también. Así es. La Mantilla, que también a los principios pues era como quien dice, era el empiezo. La Mantilla se llamaba también, ¿no? Y otro libro que se llamaba Poco a Poco, donde iba un niño trepándose en un árbol y era el encabezado decía poco a poco, o sea que iba subiendo poco a poco. Así es. Conforme el aventajamiento del chamaco ahí, pero sí eran libros que sí, el silabario no se diga, el silabario también fue. Pero eso era todo lo que teníamos. Sin embargo, un niño egresado de la primaria a lo mejor sabía más que un profesionista egresado de la universidad de ahora. Ahorita sí, en la actualidad sí. La situación está absolutamente Sí. crítica. En En aquella época sabíamos geografía, historia, civismo, valores, sabíamos escribir, sabíamos utilizar el lenguaje, escribíamos cuando menos nuestro nombre. El otro día leía un muchacho que se llama José Jesús y que se apellida Pérez y escribe José Jesús Pérez y no sabe escribir ni su nombre. Bueno, pero estas monografías les voy a decir cuáles eran, o cuáles eran los informados, los historiadores de aquella época que repitieron lo que dijeron todos los que ya les leí. Ellos eran don Jesús Álvarez Constantino en 1967, don Isidro Castillo Pérez en 1976, don Rafael Gallegos Llamas en 1980 y don Manuel Ayala Tejeda en 1987. Fue hasta 1990 que don Alberto Carrillo Cázares hace el estudio del Fénix del Amor, que es la primera historia de la Piedad, porque esta se había publicado en 1904. O sea, se publicó originalmente en la época de la colonia, pero luego vino en 1904 una edición, a lo mejor a usted alguna vez la vio. Pepe una vez trajo el libro, una edición, un ejemplar de ese 1904 y nos mostró aquí ese famoso libro. Luego se editó muchas veces el Fénix, pero no fue sino hasta 1990 cuando don Alberto aclara la situación. Bueno, ahora vamos a ver cuál era realmente Aramútaro. Olvidémonos de Sula la Vieja. Aramútaro sí existió. No existiera. No existiera. Pero en 1575, el insignificante caserío de indios llamado Aramútaro se enfrenta a los ataques de los chichimecas que incursionan desde la banda opuesta del Río Grande. Bueno, eso sí sucedió. Pero si usted cree que el caserío insignificante, 1575, no 1530, sino 1575, pues se enfrenta a los chichimecas que venían del otro lado del Río Grande, del río Lerma, y venían y andaban hasta Taquiscuareo y todo. En ese momento, dice, y en esas fechas se construye por indios de Tlazazalca el fuerte de San Juan, en lo que hoy se conoce como San Juan y el Fuerte. Entonces ya sabe también usted que en 1575 se construye en lo que ahora es el San Juan y el Fuerte. Ahí se construyó un fuerte para detener a los chichimecas. Es hasta 1592 cuando se menciona en el documento que se expide para llevar a cabo la congregación de Santiago Atacheo, Taquiscuareo, Capatacutiro, Caurio, Cujuarato y Aramútaro a la cabecera de Tlazazalca. Fíjese usted bien, 1592.
Al año siguiente, o sea, 1593, Aramútaro desaparece y sus habitantes se incorporan a la mencionada cabecera por orden del virrey Velasco. De tal manera que Aramútaro o Aramutarillo no figuran en la minuta y razón del obispado de Michoacán. No había nada. Nada. Está como dice la finca, geográficamente la finca no aparece. Está aquí Escuareo, Así es. pero la finca no aparece Así geográficamente. Y es hasta 1637 que vuelve a aparecer Aramútaro con el nombre de San Andrés Aramutarillo. Ahora, oiga usted, esto es muy importante. Y su censo asciende a 12 familias, 5 viudas, 4 muchachos, 5 muchachas. Eso era todo. Todo el personal. Eso era todo. Para 1685 ya se le conoce con el nombre de San Sebastián Aramutarillo. Así aparece en el acta de matrimonio de Antonio Naranjo, mulato de Peribán, y Micaela Pulido, mestiza de Cináparo. Pero ya estamos en 1685, no en 1530. El 24 de diciembre de 1687, y oiga usted, esto es lo más importante, porque alguien discutía conmigo que si este era un programa religioso, porque hablábamos del Cristo de la Piedad, que aparte de que yo sea un devoto del Señor de la Piedad, pues nada que ver. El 24 de diciembre de 1687, en la buena huerta de Yurecuaro, Blas Martín Uriarte, Catalina Segura, Juan de la Cruz y Juan de Aparicio Segura encuentran la imagen de un Cristo en un tronco de tepame. Estamos hablando del 24 de diciembre de 1687. Para entonces ya sabemos que 2 años antes se conocía ya como San Sebastián Aramutarillo, y de ahí que escogieran el 20 de enero para terminar luego lo del Señor de la Piedad. Bueno, dice, al año siguiente y después del sorteo de la imagen, esta es entregada al pueblo de Aramutarillo, que es un corto pueblo de indios, y es recibida por Antonio de Tejeda, Nicolás Álvarez del Castillo y Blas Martín, y depositada en una pobre ermita situada en terrenos del potrero de Tejeda. Es fácil, todavía hubo una escuela en Potrerillos, la escuela de Potrerillos, aquí donde está el puente, ahí por donde se pone ahora el tiradero, la explanada del tianguis, que le dicen. ¿No la alcanzó a ver esa escuela? Yo sí me acuerdo. Sí, la escuela sí, pero antes de la escuela eso era parte de la hacienda. Ah, sí. Era parte de la hacienda del potrero de Tejeda, y ahí había una ermita, no llegaba ni a nada, era un lugarcito. Y luego fue trasladada a la parroquia de Tlazazalca, donde permanece por un tiempo. El 25 de noviembre, y oiga usted bien, el 25 de noviembre de 1692, el párroco de Tlazazalca, don Juan López de Aguirre, otorga el nombre de Pueblo de la Piedad al antiguo San Sebastián de Aramutarillo. Y ahí tiene usted el acta de nacimiento del Pueblo de la Piedad, 25 de noviembre de 1692. Y acabamos de pasar por esa fecha, y pasó sin pena ni gloria, aunque lo hemos repetido, y lo hemos repetido aquí mismo en el programa, lo hemos dicho varias veces, pues siguen sin oírnos. A lo mejor el 20 de enero hacemos otra vez dentro de 2 meses. Sí, hacemos la celebración. Sí. Y vamos a celebrar que ese 20 de enero de 1530 se fundó la Piedad. Y bueno, ya lo sabe usted, 25 de noviembre de 1692. En ese año se inició la edificación del primer templo, que se levantara a expensas del capitán Alonso Estrada Altamirano, y que se terminaría el año de 1699, y permite que en esas fechas se recupere la imagen del Señor de la Piedad. Recuerde que estaba en Tlazazalca, de la ermita pasa a Tlazazalca, luego regresa en 1699 precisamente al primer templo, que es el que ahora usted conoce como Templo de la Purísima, aunque no es esa la edificación, había una edificación anterior.
Ah, digo, la inquietud, digo, siempre la he tenido yo y todo eso. Bueno, pero entonces Tlazazalca era que como capital, Bueno, porque, sí, perdón lo que le que pasa es interrumpa, que era un partido y dependían los pueblos que antes por eso mencionamos, le digo que era dependían a una capital, Tlazazalca, sí, sí. Bueno, para decirlo de alguna manera, ¿sí? sí, Tenían una pertenecíamos a capital Tlazazalca. porque no les daban ningún derecho de... No, pues, ya para que se fundara la parroquia y todo lo demás, No van a sé, pasar mucho tiempo. Ahorita se lo vamos a mencionar. Dice, en ese año se inicia la edificación del primer templo que se levantara a expensas del capitán Alonso Estrada Altamirano y que se terminaría el año de 1699 y permite que en esas fechas se recupere la imagen del Señor de la Piedad. Y ahí nos quedamos, vamos a un corte rápidamente, no se vaya porque va a ver cómo es que realmente se puebla la Piedad, que es pues nuestro pueblo. Bueno, y en 1707, recuerde usted, ya para ese entonces se había terminado el primer templo, ya se había regresado la imagen del Señor de la Piedad, y en 1707 sucede un violento motín popular en la cabecera de Tlazazalca que obliga a las autoridades seculares y religiosas a trasladar los poderes a la Piedad. Así, el párroco Félix de Jasso y Payo y el alcalde Diego López de Peramato y muchas familias principales de aquel lugar vinieron a engrandecer el vecindario. Entonces, primero, la llegada del Cristo de la Piedad permite que vaya creciendo el pueblo. Desde 1699 ya el pueblo había crecido. Antes, como decimos, pues eran unas cuantas familias. Ya para 1699 había crecido, pero para 1707 se vienen las familias más importantes de Tlazazalca y engrandecen el vecindario. En 1733 muere en la Piedad el guardián del hospicio de la villa de Zamora, Marcos Jaramillo. En 1734 hace visita pastoral el obispo don Juan José de Escalona y Calatayud. En 1935 se reciben las primeras misiones de franciscanos del convento de Querétaro. El 12 de febrero de 1936 llega Fray Margil de Jesús, el llamado apóstol septentrional. En 1940 arriba el jesuita José María Mónaco. En 1944 nuevas misiones que se repiten en 1749, perdón, 1744, 1740, 1749. Si ya le estoy adelantando 200 años. Bueno, lo que ocurre es que todas esas misiones vienen a engrandecer el pueblo de la Piedad y de 1741 a 1748 se construye el nuevo templo dedicado al Señor de la Piedad. Y ahora sí, ya estamos ante la situación del templo, que es el templo parroquial. Es decir, ahí, en esas fechas, en 1748, empieza a formarse el barrio nuevo. ¿Sí? Y desde luego no es el templo, la parroquia que ahora tenemos, porque esa ya veremos cuando se hizo y ya lo vimos el programa pasado. Dice, gracias a la munificencia de don Pedro Pérez de Tagle, marqués de Altamira y dueño de la hacienda de Santana, en ese año de 1748 se erige la parroquia de la Piedad por orden del obispo de Michoacán, don Martín de Lizacoechea, que dividió en dos el partido de Tlazazalca y nombró primer cura propio a don Agustín Francisco Esquivel y Vargas, autor del Fénix del Amor. Y bueno, ya va viendo usted cómo la Piedad empezó siendo un corto pueblo de indios, posteriormente fue creciendo, hubo un poblamiento, un avecindamiento y nunca hubo fundación, nunca hubo cédula real, ni procedemos de nada. Y ya verá usted que posteriormente este pueblo de indios, porque ya Enrique Carvajal lo decía en una ocasión,
pues nuestros apellidos son apellidos de españoles. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado la Piedad tenía muy poquitos indios y muchísimos mulatos, negros mulatos, mestizos, criollos y peninsulares. Sí, todo eso de los criollos, sí, Y pues es un pueblo del Bajío, un pueblo de finales del siglo XVII. En 1952, visita pastoral del señor Ilesecochea, 1752, yo insisto, nuevas misiones en 1755 y en 1758-59, todas esas acciones, tanto de misioneros como de benefactores y nuevos vecinos, contribuyen al crecimiento moral y material del pueblo, realizaron importantes mejoras económicas, sociales, culturales y modificaron las costumbres y la fisonomía del pueblo. Entonces, bueno, a partir de 1692 iba creciendo paulatinamente durante el 700. Afirma el doctor Carrillo que lo cierto es que la formación del pueblo se realiza propiamente en 1692. Es en este año cuando se le pone nombre nuevo de Piedad al nuevo vecindario y cuando comienza también a formarse el primer libro de bautismos de este lugar por mano de su primer vicario, don Cristóbal de Luque. En 1692, oiga usted, habría unas 20 familias, unos 100 habitantes. 100 habitantes, eso era todo. una aldea. Sí. Y hasta 1699 es que se aprecia un verdadero crecimiento. En 5 años se triplica la población. Para 1710 ya el poblamiento se había acelerado. Entonces, don Alberto demuestra cómo este pueblo del Bajío nace de un avecindamiento, de ese poblamiento que se da a finales del siglo XVII. Nada que ver con todas esas historias de una fundación célebre y por cédula real, que afortunadamente no sucedió así, porque la calidad del pueblo de La Piedad depende precisamente de que fue un avecindamiento, y de que fue un avecindamiento en donde se conjugaron negros, mulatos, mestizos, criollos, peninsulares y indios. Fue una mezcla Totalmente. de todas Así fue. las Dice, otro de los factores determinantes en el poblamiento de La Piedad fueron las acciones y aportaciones de los vecinos de las haciendas cercanas a La Piedad, que eran a saber el Potrero de Tejeda, Quiringuicharo y Santana Pacueco. Y aquí yo sí me detengo a hacerles un comentario, porque si no ha sido por esas 3 haciendas, La Piedad no sería La Piedad. Primero porque los 2 dueños de la hacienda de Santana, primero don Alonso Estrada Altamirano y luego don Pedro Pérez de Tagle, fueron quienes construyeron el templo que ahora es la Purísima y el templo que ahora es la parroquia del Señor de la Piedad. Sí, el señor Pérez de Tagle era de pueblo, ¿verdad? Era poblano. Así es. Y luego también Quiringuicharo, por razones obvias, porque pues si nosotros entendemos quiénes eran los que fueron poblando, pues todas esas gentes que se vinieron de las minas, que vinieron a dar a lo que era este poblado que iba creciendo paulatinamente por la riqueza propia del pueblo de La Piedad. De pueblo de La Piedad en aquel entonces. Sí, ya. Y hay que recordar a estos personajes importantes. De Santana Pacueco son de feliz memoria el administrador don Luis Bravo Coelho, don Alonso Estrada Altamirano y don Pedro Pérez de Tagle. A ellos se debe la existencia de los 2 primeros templos dedicados al santo patrono del pueblo y mucho de la prosperidad de los vecinos del pueblo. Del Potrero de Tejeda son de recordar don Antonio de Tejeda, don Nicolás Álvarez del Castillo y Blas Martín, quienes recibieron la imagen del Señor de la Piedad y la instalan en la humilde capilla y participan en todas las actividades parroquiales y en la construcción de la primera iglesia. Finalmente, de Quiringuicharo se debe rememorar que en terrenos de dicha hacienda
se realizó el hallazgo del Santo Cristo, y los personajes de recuerdo son don Luis Miguel de Luyando y don Diego Sánchez Piña Hermosa, que regala la huerta al Señor de la Piedad. Y para que también los piedadenses sepamos, ese lugar de la Buena Huerta donde se encontró el Cristo es patrimonio de la Piedad. En Yurecuaro. En Yurecuaro, sí. Dice, el doctor Alberto Carrillo Cázares señala como arquitectos de la sociedad piedadense a los siguientes personajes: el diseñador Juan Martínez de Araujo. Él era el cura de Tlazazalca, 1680-1692, y él fue el que, pues, propiamente empieza a pensar en esto que va a ser luego la Piedad. Luego el fundador, propiamente dicho, si hay un fundador, pues es don Juan López de Aguirre, 1692-1695. Luego el consolador, el padre Cristóbal de Luque, que estuvo de 1634 a 1705 aquí en La Piedad, y él era el que atendía toda la situación pues en todos los sentidos. Y luego el autor del primer crecimiento, el licenciado don Félix de Jasso y Payo, 1668 a 1723, acuérdense que se vinieron de Tlazazalca. El moderador de costumbres tradicionales, bachiller don Lucas de Jasso y Payo, 1719-1741. Y luego el verdadero inventor de la piedad, el que nos dice qué es la piedad, nuestro primer historiador, el doctor don Agustín Francisco Esquivel y Vargas, 1714-1771. Se deben tomar en cuenta también las contribuciones de algunos alcaldes mayores, don Diego de Peramato, don Nicolás Hernández de Terán y don Antonio de Jasso. Bueno, pues ya sabe usted a partir de ahora cómo fue la evolución de la piedad y por qué la piedad existe como la conocemos ahora, porque bueno, de una forma o de otra no era nada en relación a lo que nos habían contado. Finalmente, estos datos: en el padrón parroquial de 1758, año de traslado del autor de la primera historia de la piedad, vivían en el pueblo 608 habitantes en 117 familias, 18 de españoles, 85 de mestizos, 14 de indios, 495 adultos, 113 niños. Se lo vuelvo a repetir: 1758. Vivían en el pueblo 608 habitantes, 117 familias, 18 de españoles, 85 de mestizos, 14 de indios, 495 adultos, 113 niños. Y ahora se dará usted cuenta qué tipo de pueblo es nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene nada que ver, pues, más que con ese mestizaje, porque pues había 85 familias de mestizos, de las que procedemos nosotros. Hablando de la... Sí, ¿qué tanto era eso? Porque imagínense, había 18 de españoles, por ahí deben de sobrar algunos, yo sé cuáles, de los piedadenses, proceden así linajudamente de españoles, pero casi todos los que yo conozco, y sobre todo quienes en un momento tienen mucha prosperidad, son mestizos. Sí. Así es que no hay tal fundación, pues, fundación ni títulos de nobleza. No existe. ¿Y cuántos descendientes de indios hay? Pues muy poquitos, porque nada más eran 14 familias de indios de las 117 que había. Y ahorita ya, ¿dónde va la piedad? Ya va muy... Sí. Y luego pues siguen llegando los forasteros que se convierten en vecinos y adelante. En conclusión, se puede afirmar, como lo hace Andrés Lira, que la piedad no fue fundada en acto solemne, surge como un pueblo del Bajío de las propias fuerzas y con las modalidades que estas tierras de nuestro país habían hecho crecer a lo largo del siglo XVII, siglo germen de toda mexicanidad. Pues ya lo sabe usted, y pues es importante. Saludos a Luis Estrada, todo el elenco, a Luis Estrada y a todo el elenco del programa, y mi papá Joaquín y a todo el personal de Videa, de parte de Joaquín Zárate desde la Florida.
No, pues un saludo para todos ellos. Para todos ellos, Sí. un saludo. Bueno, muchísimas gracias, principalmente también a mi amigo Luis Estrada y a su señora esposa, con todo respeto. Y muchas gracias por el saludo. Ya saben todo lo que les deseo. Y ojalá y pronto nos veamos por aquí. Muchas gracias. Aquí está el papel, lo guardo. Bueno, y definitivamente, pues sí queremos que la gente de La Piedad vaya conociendo todo esto. Y en cada programa intentaremos, pregúntenos, díganos, si no sabemos, preguntamos o buscamos, pero de alguna manera que sepamos cuál es la realidad de nuestro querido pueblo, porque la verdad, La Piedad debe estar muy orgullosa de tener como inicio un poblamiento, en donde todos fuimos colaborando para que esto fuera lo que ahora es. Y lo esperamos, esto es todo, lo esperamos el próximo lunes, 7 de la noche, en esta que es Videa Plataforma, Videa Televisión, para que compartamos estas ideas, estos conceptos que son muy importantes para no perder nuestra identidad. Lo esperamos. Gracias por su presencia.